Muy buenas, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta clase sobre el entrenamiento de fuerza aplicado a corredores de resistencia y más concretamente sobre aquellos errores más habituales que se suelen cometer en ese entrenamiento de fuerza precisamente enfocado a corredores, porque vamos a ver que igual no es la manera que más nos interesa trabajar la fuerza. Pero antes vamos a enmarcar un poquito esta clase en el ámbito de la fuerza aplicada a corredores y vamos a fundamentar en una pequeña introducción el por qué debemos de reconocer estos errores y saber solucionarlos. Como va a haber cosas que es posible que no sepas hasta ahora, o te sean nuevas o sean útiles para ti, te recomiendo que tengas a mano un papel y un boli o algo donde puedas tomar nota para que esas cosas nuevas que vayas a aprender no queden en nada. Bueno, como decíamos, el papel de la fuerza muy posiblemente ya sepas lo relevante que es para nosotros como corredores también entrenarla, pero quizá no sepas el hecho de que no vale entrenarla de cualquier manera. Es decir, va a ser fundamental el cómo entrenarlo casi tanto como el hecho de entrenarlo o no, de cara a que no sea productivo, que no sea provechoso o que nos pueda interferir para mal en nuestro entrenamiento de resistencia y en nuestro rendimiento. Entonces es fundamental que podamos conocer estos errores. Y es por eso, este es el motivo de esta clase, el que me gustaría reflejarlos para que de alguna manera los conozcas, los identifiques, ya sea porque los estás cometiendo o simplemente porque cuando veas que te acercas a ellos lo detectas, los entiendas, es decir, te voy a justificar el por qué son errores como tal o debemos de no hacerlo de esa manera, para que también, como tercer paso, podamos corregirlo, podamos hacerlo de manera que ese entrenamiento de fuerza nos quedemos solamente con los beneficios y sea realmente un entrenamiento productivo, provechoso y nos sirva realmente como corredores. Bueno, pues voy a apartar la cámara por aquí, vamos a dejar solamente la presentación y vamos a introducir también o a seguir con esta introducción en relación a que vamos a intentar desechar aquellos principales creencias que pueden estar condicionando a ciertos aspectos del entrenamiento de fuerza que luego van a tener que ver con esos errores. Hay gente que piensa que el entrenamiento de fuerza pues le quita un tiempo muy valioso de cara a su entrenamiento de resistencia y o bien lo hace bien poquito, es decir, le acorta mucho el tiempo a ese trabajo de fuerza y está totalmente desbalanceado con el resto del entrenamiento que hace en la semana, o directamente ni lo hace. También hay gente que, pues la manera en la que hace ese trabajo de fuerza, insisto, si es que lo hace condicionado por una creencia que es que le puede hacer sentir pesado o cargado. Bueno, y quizá no es una creencia, ojo, quizá directamente lo ha verificado, pero posiblemente sea porque ese entrenamiento precisamente no está bien ejecutado, bien hecho, bien pensado y le genera esas sensaciones. También podemos estar o puedes estar en una situación de pensar que has podido hacer algo relacionado con el entrenamiento de fuerza, pero que como no tienes muy claro si lo que estabas haciendo estaba bien o no, pues o bien lo abandonaste o bien lo haces un poquito de aquella manera y no sabes si realmente cuánto de eso te está valiendo para bien o para mal. Bueno, pues yo lo que te quiero decir aquí es que quiero que tengas bien claro que simplemente con una dosis mínima de 2 veces por semana, 40 minutos por sesión, le puedes sacar realmente mucho beneficio al tema. Si además subimos un poquito en un momento dado ese volumen buscando pues incluso los 60 minutos por sesión, o bien en vez de 2 veces por semana meter a lo mejor una tercera también cortita de esos 40-30 minutos, le estamos dando un beneficio o le estamos pudiendo dar un beneficio a tu rendimiento que va enfocado a diferentes beneficios y diferentes vías. La vía de la prevención de lesiones, que posiblemente ya te sonase que el trabajo de fuerza interviene aquí, nos va a hacer también más eficientes, más económicos a la hora de correr, nos va a poder generar mayor fuerza, aplicar mayor fuerza en menor tiempo, que esto al final se va a traducir en un mejor ritmo de carrera y nos va a dar unas, no solamente sensaciones en relación a percibir menos esfuerzo, sino que realmente va a materializarse pudiendo llegar al final de tus pruebas, de unas pruebas de resistencia como una media maratón o una maratón, con mucha mejor garantía e integridad. Pero siempre y cuando sepamos cómo orientar ese trabajo para ello, de manera específica.
¿Por qué? Porque, bueno, los beneficios ya sabemos o posiblemente hayas podido averiguar o hayas podido leer acerca de todas esas cosas relacionadas con esa mejora en la eficiencia energética, en esa técnica de carrera, en ese ahorro, bueno, en esa técnica o en esa mecánica en relación a que nos está pudiendo generar ese trabajo de fuerza menor coste energético, un ahorro de energía y de esfuerzo relacionado por ese aumento, por un lado, de esos niveles de fuerza y porque también nos va a mejorar indirectamente la técnica, incluso sin necesidad de ejecutar ejercicios específicos de técnica, ¿vale? Y al final, lo que queremos que esto se materialice o donde queremos que se materialice todo esto son en las propias sensaciones que puedes tener tú como corredor. Por ejemplo, es el caso de una deportista, aquí te pongo un testimonio de una deportista después de acabar una prueba, en este caso es de trail, que hizo una prueba de récord de subida y bajada al Teide. Y pues mira, manifiesta la importancia de ese entrenamiento de fuerza de cara a principalmente, pues en ella lo sentía en las bajadas, ¿no? Cómo le ha podido generar esa ventaja que ha percibido en esa competición, en esa prueba. Bueno, pues eso es a lo que voy, que podamos materializarlo luego en nuestra carrera, en nuestras sesiones, entrenamientos y competición. Y te estarás preguntando a lo mejor quién soy yo para contarte todo esto. Bueno, pues yo soy Daniel Blanco, llevo muchos años siendo preparador físico, entrenador personal y desde hace ya unos 4 o 5 años centrado exclusivamente en la preparación para corredores de resistencia con tanto entrenamiento online como entrenamiento personal. Además, soy practicante de running, de deportes de resistencia, más concretamente de carrera en ruta, media maratón y fiel practicante de entrenamiento de fuerza. Y lo llevo practicando muchos años, así que lo conozco también bien en mis propias carnes. Vamos allá con esos principales errores que te quería comentar y que has podido ver previamente, a lo mejor anunciado en pues diferentes emails o comunicaciones que te haya podido transmitir. ¿A dónde nos van a llevar estos errores? Insisto en esa importancia de poder localizarlos, pues a posibles fracasos o pérdidas de rendimiento en competición, porque bueno, esa mala gestión de las cargas de ese entrenamiento de fuerza puede hacernos llegar fatigados a la prueba, puede llevarnos a no progresar, a no mejorar, porque nos estancamos, porque o bien porque hay un exceso de cambio continuo en los ejercicios que hacemos en la fuerza, o bien al revés, porque mantenemos un mismo sistema, un mismo programa de trabajo durante mucho tiempo. Al final, a lo que nos lleva es también esa mala gestión del entrenamiento de fuerza a cambios en nuestra composición corporal que pueden ser realmente objetivos, es decir, que podemos estar a lo mejor cogiendo peso o demasiado masa muscular que nos haga pues, tener un mal rendimiento final. Esto no es lo más normal, también te lo digo. O también nos puede estar generando una fatiga que no nos deja poder rendir bien luego corriendo. O simplemente pues una aplicación mala de todo ese trabajo de fuerza que al final pues aunque no notes que te va fatal, tampoco lo estás materializando en algo positivo. En cualquier caso, pues es una no mejora de tu rendimiento. Así que vamos a localizarlos y vamos con ese primer error que es un error muy habitual. Me encuentro en muchos deportistas que contactan conmigo y no vienen de un trabajo de fuerza específico para corredores de resistencia, sino que vienen de hacer algo relacionado con la fuerza en, por ejemplo, sesiones grupales, clases colectivas, entrenamientos en grupos de CrossFit o de otras disciplinas que, bueno, son grupales, que no están enfocados en corredores, ni siquiera en perfil deportistas de resistencia, y suelen consistir principalmente en hacer casi todas las sesiones tocando todo el cuerpo a base de circuitos, con muy pocos descansos, prácticamente mes a mes tienen poca progresión o variación las clases. Por supuesto, no se modifican esos ejercicios ni contenidos progresivamente atendiendo a esa mejora del deportista, porque van apareciendo gente diferente también pues cada sesión o cada semana, entonces es imposible progresar.
y por supuesto, al no tratarse de deportistas de resistencia, no utilizan ejercicios específicos para ello, ni controlan tampoco pues, la velocidad de movimiento, porque al final se exponen a mucho tiempo de trabajo, o sea, muchas repeticiones por serie, y al final es imposible dar una calidad en velocidad de movimiento, además de que no se controla si esa dosis está siendo efectiva para esa persona o no, en función de que a todos se les viene dando lo mismo, sin mucha opción a que ni siquiera ellos mismos puedan pues, controlar el volumen para la siguiente sesión. Entonces, yo lo que te recomendaría aquí, vamos a ir viendo de cada error sus soluciones, posibles soluciones, o al menos mis recomendaciones al respecto, sería incluir descansos, tanto entre las series si haces un ejercicio en bloque, como entre ejercicios en el caso de que en algún momento puedas utilizar alguna agrupación de ejercicios en modo circuito o super series, deberías de introducir siempre descansos de mínimo 1 minuto, idealmente 2 minutos. Evita esos circuitos, como digo, con ejercicios seguidos sin recuperar. Puedes usar algún circuito en un momento dado agrupándolos, insisto, pero con algo de recuperación siempre entre las estaciones, ¿vale? No debemos estar fatigados. En cuanto al número de repeticiones por serie, pues yo te recomendaría manejar algo entre 5 y 12, 6, 12. Intenta que si te vas a 15, pues en algún momento puedas irte a 15, pero no te vayas mucho más allá. Hay programas o hay recomendaciones de este tipo de clases que se van a volúmenes exagerados de 30 repeticiones o de estar 2 minutos haciendo el ejercicio. Bueno, esto nos va a fatigar. Y en cuanto a progresiones que pudieras seguir, también para enmendar esos errores que se suelen cometer en estos enfoques, sería primero progresa en volumen, principalmente en cuanto a lo mejor al número de series, después el número de repeticiones, también hablando de volumen, después progresaríamos en carga, cuando ya hemos asimilado un poquito ese volumen y esa técnica del ejercicio, y luego ya, cuando lo tenga completamente asimilado, voy a cambiar de ejercicio. Vamos con el siguiente error. Es el error en el que enfocamos nuestro trabajo de fuerza como si fuéramos deportistas de musculación, como si fuésemos culturistas o como si fuésemos simplemente aficionados a la estética o aficionados al entrenamiento que buscan una estética corporal. Bueno, si esta es tu intención, pues puedes acercarte un poquito más, aproximarte un poquito más a este enfoque, pero debes de saber que no estás haciendo la mejor manera, no estás aproximándote de la mejor manera hacia tu rendimiento como corredor de resistencia. Y es muy posible que lo notes porque aquí sí que vas a notar que estás cargado al día siguiente si haces esas cosas mal, ese enfoque mal hecho, para tu entrenamiento de carrera y sí te va a condicionar. Entonces, no queremos ni aumentar de peso, principalmente de peso graso, obviamente no, pero incluso de masa muscular en muchos momentos tampoco lo queremos. Tampoco queremos dedicar más tiempo de lo que, de lo que realmente necesitamos, de lo mínimo que necesitamos para notar esas mejoras en el trabajo de fuerza. No queremos generar fatiga, en absoluto, ya lo hemos comentado, ni que aumente nuestra percepción de esfuerzo cuando vamos a correr al día siguiente o en la siguiente sesión de carrera. Pero sí que vamos a querer mejorar nuestra fuerza, aunque sea sin ganar peso, mejorar esa aplicación de la fuerza gracias a esa mejora de nuestro sistema nervioso, que va a hacer que pueda coordinarse mejor las fibras musculares, tanto de un mismo músculo, es decir, reclutando más fibras, como coordinando bien entre ellos, entre diferentes grupos musculares, para producir más fuerza en menos tiempo o para producir más velocidad en esa aplicación de la fuerza. Y también queremos generar estabilidad y una estructura en nuestros tejidos o unos cambios estructurales en nuestros tejidos que nos permitan, por un lado, prevenir lesiones y por otro lado, tener una reactividad que mejore nuestro rendimiento, ¿vale? Que pueda aplicar mejor esa fuerza. Eso es lo que queremos. Principalmente lo vamos a conseguir de la siguiente manera, o la propuesta que deberías tener para evitar estos errores serían: el tipo de ejercicios que voy a utilizar, que voy a seleccionar, pues deberían ser aquellos principalmente que nos trabajen movimientos más que grupos musculares, y por tanto al trabajar movimientos principalmente vamos a trabajar varios grupos musculares, vamos a utilizar varias articulaciones a la vez, sobre todo si hacemos ejercicios globales en posiciones de pie.
únicamente vamos a necesitar 2, 3 sesiones en algún caso, en algún momento de la temporada, y a lo mejor no todas de la misma duración, no más, y divididos no tanto por grupos musculares, insisto, sino por patrones de movimiento, que sería sobre todo enfoques diferentes. No voy a profundizar en este tema, es un poco más complejo, pero en vez de estructurar las sesiones típico rutina de culturista de pecho, bíceps, dorsal, tríceps, sería utilizar estructuras, por ejemplo, de cuerpo entero o de dividir días de empujes y días de tracción, tanto de tren superior como de tren inferior, o dividir sesiones en las que solo trabajo movimientos o principalmente trabajo movimientos que impliquen a la articulación de la cadera y otros a la articulación de la rodilla. Por ejemplo, la articulación de la cadera, más dominantes de cadera sería un puente de glúteo o un peso muerto, y más dominantes de rodilla sería, por ejemplo, una sentadilla. O el enfoque de trabajar pues la parte más posterior del cuerpo, los grupos más posteriores un día y los más anteriores otro día. Hay diferentes modalidades, pero en cualquier caso deberían ser ejercicios específicos según en qué fase estemos de nuestra temporada. Y como digo, pues la frecuencia de la semana variará también en función de nuestro nivel y de nuestro momento del calendario o de nuestra temporada. En una persona entrenada podemos irnos en un momento dado a 4 sesiones, insisto, no son 4 sesiones de 1 hora, pueden ser 2 sesiones principales y 2 de recordatorio, de refuerzo, de trabajo preventivo, de core, trabajo complementario. Bien, entonces, recapitulando las claves para evitar este error, para salir de este error. Vamos a respetar una técnica correcta, 100%. Bueno, esto va a ser común siempre, es una clave que vale para siempre. Vamos a utilizar, para evitar ese exceso de fatiga, que sería más del perfil culturista, vamos a dejar siempre una serie de repeticiones en recámara. Es decir, vamos a dejar siempre un margen de repeticiones que no vamos a llegar a hacer, pero que podríamos hacer. Y vamos a evitar acercarnos a ese famoso fallo muscular de no poder hacer más repeticiones en la serie. Vamos también a asegurar siempre una intención de velocidad máxima. Aunque vayamos con una carga alta y parece que el movimiento no sea muy rápido, vamos a intentar que nuestra intención sea siempre de levantar rápido. Y de esa manera, principalmente con estas dos cosas, vamos a utilizar una estructura, una aproximación que no sea muy favorable ni a coger masa muscular ni tampoco a quedarnos cansados o fatigados, y evitaremos ese error. Es posible también que cometas un poquito el fallo o la no idoneidad de utilizar solamente entrenamiento que me genere cambios a nivel de mejoras en mi equilibrio, lo que se suele conocer como ejercicios inestables o ejercicios de estabilidad, pero que en realidad se hacen con inestabilidad para poder, bueno, teóricamente mejorar el equilibrio. Vale, mejora el equilibrio, puede ser, pero estamos hablando de fuerza. Para poder mejorar la fuerza necesitamos ejercicios estables y necesitamos estabilidad. Entonces vamos a evitar las plataformas inestables. Generalmente podemos usarlas si estamos pues rehabilitando, readaptándonos o recuperándonos de una lesión, depende del caso y depende de qué ejercicios. Pero principalmente vamos a centrarnos en ejercicios estables, porque, bueno, habrá sí ejercicios complementarios de ciertas partes de la sesión que nos interese utilizar según qué cosas y según qué modalidades de inestabilidad, pero insisto, no estamos hablando de con eso mejorar la fuerza. Entonces yo te propongo un concepto de estabilidad funcional para un corredor, que sería simplemente el grado de estabilidad imprescindible para poder desempeñar la técnica de carrera que necesitamos para que se acerque a nuestro reto de estabilidad que vamos a tener como corredores, que será diferente a la estabilidad que pueda necesitar, por ejemplo, un halterófilo, porque nosotros vamos a estar pues moviéndonos en unos momentos determinados apoyando con una pierna con el suelo, no con las dos. Entonces sí que vamos a necesitar cierto grado de estabilidad funcional, pero no más allá de ese mínimo. Entonces no vamos a necesitar tampoco irnos a superficies inestables, porque siempre vamos a estar generalmente en los corredores de asfalto sobre suelo estable y duro. Entonces nuestro objetivo será ganar robustez con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podamos generar en nuestros tejidos corporales, músculos, articulaciones, tendones, la suficiente garantía de resistir todos esos impactos para que puedan ser robustos
pero que sigan aplicando fuerza y a intentar que esa pérdida de fuerza en los tejidos no se produzca a medida que nos vamos cansando. Poquito más que necesitaremos de la estabilidad o de la inestabilidad, según se mire, para nosotros. Entonces, evitaremos, como decimos, las plataformas inestables y daremos prioridad a la estabilidad, después a la movilidad, pero en situaciones estables, no haciendo equilibrios, y después a la velocidad. Esta sería la jerarquía de nuestros objetivos. Así que nos vamos a centrar, lo vamos a aplicar en nuestra rutina de entrenamiento, en usar siempre ejercicios bilaterales, es decir, a dos piernas, bueno, siempre no, pero que la mayoría de ellos sí que sean bilaterales a la hora de acercarnos hacia la resolución de este error, ¿vale? Vamos a entrenar sí o sí el core, esto es un obligado, no solamente para evitar este error, sino para cualquier entrenamiento de fuerza aplicado al corredor. Y vamos a, según qué momentos, pues poder entrenar, hacer una serie de ejercicios de alguna parte de las sesiones descalzo para hacer un buen hacer un buen trabajo de pies y poder tener una estructura de los pies preparadas para pues la carrera, ¿vale? También formará parte de eso del trabajo de fuerza. Además, se nos presenta habitualmente, mejor dicho, otro error, que sería el cuarto error, el de trabajar con cargas bajas siempre, sí o sí, porque, claro, como somos corredores de resistencia, pues nosotros necesitamos trabajar a muchas repeticiones, es decir, resistir mucho tiempo haciendo el ejercicio, y para eso, pues obviamente, solo podemos usar cargas bajas. Pues si estás pensando cualquiera de estas cosas, o si alguna vez la has pensado, de no cojo cargas altas o solo cojo cargas bajas porque si no cojo masa muscular, o porque es más específico, o porque me deja menos cansado, pues he de decirte que no, en realidad no es así. No es cierto ninguna de esas tres principios, esas tres afirmaciones. Vamos a ver por qué. Bueno, principalmente lo que queremos es poder, como hemos dicho antes, pues obtener los beneficios de la fuerza, por ejemplo, sin necesidad de ganar peso corporal, sin fatigarnos. Bien, pues todo eso principalmente lo vamos a conseguir entrenando nuestro sistema nervioso. Obviamente también entrenaremos nuestros músculos, pero principalmente vamos a hacer más eficiente a nuestro sistema nervioso a la hora de aplicar esa fuerza que tenemos en el momento que tenemos disponible para aplicarla, que es cuando principalmente el pie está en el suelo al correr, ¿de acuerdo? Entonces el sistema nervioso va a ser más eficiente como reclutando las fibras que necesita y sobre todo haciéndolo de una manera más rápida para que se ajuste a esas mejoras en el tiempo que tenemos disponible para aplicarla. O sea, tiene que reclutar más fibras en menos tiempo. Eso es lo que llamaríamos esa coordinación intramuscular. También hay una coordinación muscular relacionada pues con la técnica y con la eficiencia que mejora con el entrenamiento de fuerza. Vamos a ver qué se necesita para ello también. Y, por supuesto, lo que decíamos, minimizar la fatiga, el daño muscular, evitar las agujetas. Todo eso lo conseguimos con trabajando el sistema nervioso adecuadamente. ¿Y qué hace falta para trabajarlo adecuadamente? Pues principalmente lo que nos hace falta es tener en cuenta estos 4 principios. Algunos ya los hemos comentado porque obviamente son lo básico de la clase de hoy, que es el cuidar esa intensidad de carga mínima, es decir, vamos a trabajar, a no tener miedo a trabajar con cargas altas y vamos sobre todo a trabajar más con cargas altas, no máximas, pero sí altas que bajas, porque no nos va a generar más fatiga si sabemos cómo hacerlo o si cumplimos una serie de principios más adicionales, que sería, por ejemplo, el de asegurar una alta velocidad o una intención de la mayor velocidad posible. Y claro, me dirás, ¿y cómo puedo hacer una velocidad alta si estoy levantando cargas altas? Pues principalmente utilizando pocas repeticiones o dejándome muchas repeticiones que no llego a completar. ¿Por qué? Porque de esa manera me aseguro que no llego cansado al final de la serie y que puedo mantener una alta velocidad. Además, por supuesto, no puedo estar fatigado para cumplir con estos requisitos. Debo de respetar las recuperaciones, como habíamos dicho anteriormente. Y además, sí que podríamos utilizar cargas bajas
en ejercicios que sí van a ser específicos, como por ejemplo ejercicios que implican saltos, que implican explosividad y que tienen una serie de beneficios, como son los ejercicios explosivos o pliométricos, pues porque sí que se ajustan a esa especificidad que nos generan una mejora en la aplicación de la fuerza. Además no son ejercicios propios para coger masa muscular y sí para mejorar nuestra técnica y nuestra eficiencia. Insisto, nuestro objetivo sería mejorar el tiempo disponible para aplicar la fuerza, es decir, ser capaces de aplicar la misma fuerza en menos tiempo cuando corremos, porque eso significa que nuestro ritmo de carrera va aumentando. Así que vamos llegando ya al final de esta clase y quiero recapitular un poco esos errores con sus recomendaciones, sus posibles soluciones que yo te recomiendo en esta clase. Para una recuperación insuficiente, es decir, para esos errores de los circuitos en los que decíamos que no dejan recuperación entre ejercicios, pues obviamente hemos hablado, intenta no hacer una estructura, un enfoque único de circuitos y por supuesto si lo haces siempre hay que mantener una recuperación entre los ejercicios, entre las series en caso de trabajar con series y entre el número de vueltas si estás haciendo circuito. En ese error de la clase colectiva que mencionábamos también hay que tener en cuenta que no se vigilaba la velocidad. Y en otros errores también lo hemos comentado, pues siempre intención de velocidad máxima. Algunos errores que son comunes, o mejor, algunas soluciones que son comunes a varios errores. Ejercicios inespecíficos también lo veíamos que son comunes tanto en el enfoque de clase colectiva como en el enfoque de culturista. Entonces, vamos a centrarnos en patrones de movimiento que sean específicos, que estén relacionados con la mecánica de carrera. Vamos a controlar la carga, no solo la carga externa, el peso, sino también el volumen y cuántas sesiones hacemos a la semana. Pues aquí te doy unas recomendaciones para el tema de la intensidad. Siempre, acuérdate, deja repeticiones en recámara. Ya habría que puntualizar más sobre cuántas, pero en la clase de hoy no es el objetivo. Y la frecuencia recomendada que te he ido comentando. Para el entrenamiento de la famosa estabilidad o inestabilidad, según se mire, pues prioridad siempre ejercicios estables. Ya hemos hablado globales, bilaterales, en posición de pie, que sean los predominantes, no que todos o sean solo esos. Entrenar la fuerza-resistencia, hemos dicho que no. Vamos a entrenar nuestro sistema nervioso principalmente usando cargas altas, velocidad alta, pocas repeticiones por serie y suficiente recuperación. ¿Vale? Hablábamos también de las repeticiones en reserva. También para ese error de cargas bajas, siempre repeticiones en recámara. Así que espero que estos errores los hayas localizado, ya no te expongas a ellos, les puedas dar solución, porque en la vida, a esos problemas no tenemos que centrarnos en ellos, sino principalmente en las soluciones que tenemos para poder o bien no cometerlos más o prevenirlos para que realmente no lleguen a aparecer. En cualquier caso, de lo que hablamos, de lo que te hablo, es de encaminar el trabajo de fuerza hacia un trabajo específico para ti como corredor. Entonces, si quieres profundizar un poquito más en esto y quieres que yo pueda ayudarte con ello, pues tienes aquí mi dirección de contacto, puedes contactar conmigo a través de este email y, por supuesto, también te invito a que pueda darte una solución más real, una solución más directa que te quiero mostrar aprovechando esta clase de aquí y que voy a enseñarte un programa en el que ya todo esto lo vas a tener directamente en tu posibilidad de usarlo a tu favor, porque lo que quiero mostrarte aquí es el programa GoLift. Quiero hablarte de GoLift. Si todavía no sabes qué es GoLift, GoLift es mi programa de fuerza aplicado a corredores de resistencia. Es toda una temporada de planificación y entrenamiento de ese entrenamiento de fuerza que directamente como corredor puedes aplicar y que incluso utilizar para más de una temporada. En él quiero que puedas ver cómo todos esos errores que hemos comentado anteriormente se pueden solucionar porque va a estar estructurado de una manera que te resuelve aquellas dudas o aquellos errores que veíamos que eran más habituales de cometer. Partimos de, como siempre, la importancia de que el trabajo de fuerza no puede ser algo que
que sea circunstancial, no puede ser algo que sea temporal, sino que tenemos que realizarlo durante toda nuestra temporada. Esto, pues posiblemente ya lo sabes, igual que sabes alguno de esos beneficios de los que has podido ya ser consciente, bien porque lo has verificado o bien porque, bueno, lo has leído, aunque todavía no te hayas puesto con ello, no hayas podido percibirlo en tus propias carnes, que el beneficio de fuerza nos va a ir hacia varias vías, hacia varias áreas de mejora. La vía de la prevención, ya hemos comentado, ya has podido ver que esa mejora en el trabajo de fuerza, esa mejora en esos beneficios que voy a tener gracias a un buen trabajo de fuerza estructurado, nos va a generar una serie de adaptaciones en los tejidos para poder resistir más ese impacto. Bueno, pues todos esos beneficios los vamos a poder beneficiar de ello con una buena estructura de trabajo de fuerza como la que te voy a enseñar. Por supuesto, va a poder cubrir esas teóricas mejoras en tu rendimiento en carrera, bien porque vamos a ser más capaces de producir fuerza aplicándola en el suelo en el tiempo que tenemos disponible para aplicarla, bien porque también vamos a ser más eficientes energéticamente, vamos a mejorar nuestra economía de carrera y vas a ahorrar pues, energía en el mismo esfuerzo, ante las mismas distancias, o lo que es lo mismo, vamos a poder cubrir distancias a mejor ritmo porque ahora somos más económicos. Indirectamente también nos generará una mejora en tu técnica de carrera, ese trabajo de fuerza bien estructurado. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un menor desalineamiento corporal gracias a que somos más estables, porque sabemos, porque sabemos aprovechar más la energía y no se nos va a disipar, no se nos va a perder, porque sabemos aplicar esa fuerza al ser más robustos o más fuertes. Esto conlleva, obviamente, que puedas ser más rápido y mejorar tus ritmos, y también va a colaborar, va a ir de la mano de una mejora en tu composición corporal, porque, pues, oye, un poco de porcentaje de masa muscular que puedas ganar va a representar una menor masa grasa, pérdida de grasa, sobre todo en iniciación, es decir, en deportistas que no tienen un alto nivel de entrenamiento de fuerza, pueden beneficiarse más de ello y, por supuesto, pues estar más a gusto también con su aspecto y con su composición corporal, que también les va a poder generar una mejora indirecta de su rendimiento. Entonces, todo esto posiblemente ya te sonaba, pero quizá estás en el punto en el que te planteas ciertas dudas en relación a ese trabajo de fuerza que ya puedas estar haciendo o que hayas podido hacer en algún momento, y estés en ese punto de que no has podido saber de qué manera resolver esas dudas relacionadas con, al menos las que a mí más me llegan como entrenador, cuando contacto o cuando entrevisto a deportistas en relación a estas situaciones de que están trabajando fuerza por su cuenta y se preguntan si lo están haciendo bien en relación al volumen, a las dosis, a el tiempo de sesión, a las cargas, a los ejercicios que usan, por supuesto a la ejecución técnica, a cómo pueden progresar, si esos cambios en el entrenamiento de fuerza se ajustan o lo están ajustando bien a esas fases de su temporada, es decir, si ese trabajo de fuerza está acompañando o no a esas fases o esos periodos que tiene ese deportista en su plan específico como corredor. También no saben muy bien cuánto tiene que ser la duración ideal de ese programa de fuerza que puedan estar siguiendo. Hay algunos que lo utilizan durante meses y, por supuesto, esto les genera un aburrimiento y una pérdida de la intensidad y de la calidad de esa sesión. Y, por supuesto, también las dudas habituales relacionadas con el cómo encajar todo eso en una semana mía de entrenamiento. Vale, pues principalmente GoLift trata de resolver todas esas dudas, trata de resolver esas cuestiones o esos interrogantes. Entonces, es un programa en el que tienes todos los datos en la página del propio producto, en la página de GoLift, que vas a poder verlos con detenimiento, pero mi objetivo aquí en este vídeo es que te enseñe por dentro cada una de esas, herramientas que utilizamos dentro para resolver esas dudas o para saber de qué forma pues atacamos esa problemática. Entonces voy a salir de aquí y te voy a mostrar
un poquito GoLift, cositas de GoLift por dentro. Aquí estarás viendo pues la descripción de cada una de las cosas. Te las voy a ir mostrando in situ. Una guía con las descripciones técnicas de los ejercicios de fuerza. Bien, ¿esto por qué lo queremos? Pues principalmente, pues te puedes imaginar que parte de esas dudas que tienen los deportistas suelen tener que ver con la ejecución técnica de los ejercicios. Entonces, para solucionar esto, hay en GoLift dentro una guía en la que tienes pues toda la información relacionada con temas de técnica, de descripción de la técnica de los movimientos, de ciertos ajustes, temas como los agarres, colocación de las manos, bueno, aquellos principios básicos para que incluso si no tienes una buena base de entrenamiento de fuerza, pues puedas tener claro los conceptos mínimos para poder pues, ir avanzando en el programa. Además, tienes un manual de uso con toda la información a seguir para dar apoyo al programa. Te lo voy a mostrar. También es, digamos, la fuente en la que te vas a servir para darle el rumbo y la guía que vas a usar para poder progresar en el programa. Además, va a ser la fuente que utilices para conocer todo aquello que necesitas saber de antemano. El punto de partida, el tema de las fases, es decir, el por qué hemos denominado a la fase 1, por qué viene la 1 antes que la 2, cuáles son los objetivos de cada fase, cuál es la duración, qué métodos vamos a usar, todo explicado de una manera que puedas entender. También te va a resultar útil este manual porque te va a indicar los periodos recomendables de uso de cada uno de los programas. Y esto es muy importante principalmente porque esto es flexible a cada deportista. Va a depender del calendario. Entonces, de alguna manera, en este manual te va a indicar qué pasos debes de seguir si quieres enfocar tu temporada de una manera más larga o más corta en función de donde estén tus objetivos competitivos. Además, te va a abrir también la posibilidad de poder conocer muchos aspectos relacionados con la seguridad, para que te asegures que no va a haber ningún problema en el seguimiento del programa y en la ejecución. Te va a proponer, o hay unas propuestas de ejercicios de calentamiento, propuestas también de consideraciones previas a tener en cuenta a la hora de colocaciones, de técnicas de respiración, de conceptos a tener en cuenta también para que luego se hacen mención dentro de las fichas de los programas de entrenamiento y de las sesiones. Bueno, algún ejemplo de lo que luego te vas a encontrar dentro de las sesiones. También vas a tener sesiones complementarias de trabajo de core. Por ejemplo, déjame que te enseñe. Esto es una parte de entrenamiento de fuerza y esto es una parte de entrenamiento de una ficha de una sesión de core. Tienes los ejercicios indicados aquí con su explicación, tienes también el enlace al vídeo, ¿vale? Pinchando en las fotos tienes el enlace al vídeo donde se te muestra la ejecución técnica de cada movimiento, de cada ejercicio. Y te voy a enseñar también aquí un ejemplo de uno de los programas de fuerza. Vas a ver uno de la fase 1, de una fase inicial, donde hay una primera estructura de calentamiento, de preparación para la parte principal, que incluyen ejercicios de prevención y de movilidad para pies, caderas, algo de core, esto ya en la propia sesión, y la parte principal, donde tienes pues indicadas las repeticiones a realizar, con las repeticiones en reserva que te deberían de quedar y por supuesto el enlace al vídeo de cada ejercicio con su imagen. Esto ya es un ejemplo de un programa de fase 1 y ahora para que veas, por ejemplo, cómo evoluciona GoLift a lo largo de una temporada, estaríamos ya en una semana cercana a un periodo específico de competición y nos encontramos ejercicios porque son claramente diferentes, metodologías diferentes y bueno, pues ahí se ve donde esa especificidad del programa nos acompaña a lo largo del avance de nuestra programación, nuestro plan de entrenamiento para carrera, para nuestras competiciones. Además también te va a incluir un ejemplo de sesión específica para semana de competición, ¿vale? Para rendir
más utilizando solamente ejercicios de activación. Y volvamos a ver qué más podemos encontrar dentro. Tenemos las propuestas de calentamiento, ya te lo he comentado, los ejercicios de core, las demostraciones en vídeo, una lista de material y de equipamiento que necesitarás para el programa, para el seguimiento del programa. De esa manera te aseguras que tienes lo necesario. Principalmente va a ser material que podamos tener en casa, pero sí que nos va a requerir unos mínimos de material, principalmente mancuernas, algún banco, cosas como algún kettlebell, gomas elásticas. Y luego también puedes ir adaptándolo en función de si entrenas al gimnasio, porque va a haber propuestas con material que a lo mejor puede que no tengas en casa y sí en gimnasio. Así que te he querido dejar por dentro pues algunas pistas sobre en qué consiste nuestro programa de GoLift y invitarte simplemente a que entres en la web del producto, y si te cuadra lo que ves dentro, que tendrás la información que te encuentras aquí pero un poco más ampliada. Yo simplemente quería enseñarte por dentro el programa con cada una de lo que incluye, que lo pudieras ver desde dentro, y que espero que puedas hacerte con ello si es que ves que es para ti, que te cuadra y que es el momento de dar un pasito más en ese trabajo de fuerza. Y ya por último, si tienes cualquier duda en relación a lo que hemos visto de este vídeo de presentación de GoLift, puedes ponerte en contacto conmigo a través de daniel@liftforrun.com, el teléfono de contacto, la dirección de email de contacto, y desde ahí te resolveré esa duda relacionada con el programa o con cualquier cosa que necesites. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y corre fuerte.